Dios les bendiga. Soy el pastor Roberto Ramírez y en esta hora quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han participado en este estudio LEDES, la Escuela del Espíritu Santo. Quiero agradecer, hoy es el último video de esta serie, es el último estudio de esta serie. Vamos a ver el don de sanidad. Pero antes quiero agradecer a todos y cada uno su participación. Espero que haya sido de grande bendición para su vida. Espero que se hayan gozado con el desarrollo de este curso. Y muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estoy muy agradecido con el Señor por sus vidas. He orado y estoy orando pidiéndole al Señor que bendiga grandemente sus vidas y que lo que han aprendido puedan aplicarlo en sus corazones y lo puedan llevar a cabo, esta obra la puedan llevar a cabo para que lleven bendición a todos aquellos que necesitan del Espíritu Santo, porque tú eres, de ahora en adelante, tú eres la punta de la lanza de la cual mis hermanos que están en la iglesia van a tomar esa bendición para que ahora tú seas el maestro, tú seas el que pueda darles la bendición a través de la imposición de manos, a través de lo que has escuchado, de lo que has oído, de lo que has aprendido, lo puedas poner en práctica dentro de la iglesia, porque para eso te ha llamado el Señor, para ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver el don de sanidad. Vamos a explicar la función y el propósito del don de sanidad. Y vamos a declarar cómo puede uno saber si ha sido usado por el Espíritu Santo para manifestar un don de sanidad. Vamos a definir primero qué es el don de sanidad. Dice la palabra del Señor. Vamos a utilizar nuestra Biblia en esta hora. Vamos a utilizarla porque vamos a ver algunos pasajes que nos hablan en la palabra del Señor acerca de la sanidad. Vamos a ver lo que nos dice en esta hora. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sanidad significa calidad de ser sano, hacer que uno esté bien. Don significa dádiva. Entonces el don de sanidad significa dádiva de calidad para ser sano, ¿sí? Es un favor, es una bondad, pero es importante que pensemos en la palabra dones, la cual es plural. Plural significa más de uno. En este caso, dones significa más de un don de sanidad. Estudiaremos eso más adelante. Ahorita vamos a entrar en lo que es los dones de sanidad. Por tanto, el don de sanidad son manifestaciones, o los dones de sanidad son manifestaciones de la gracia de Dios, de su favor y de su bondad. Los dones de sanidad son manifestaciones del poder de Dios en la esfera de la enfermedad. Estos dones fluyen del Espíritu a través del creyente y de a las personas que necesitan sanidad. Los dones de sanidad son dados para los necesitados, se manifiestan a través de los creyentes. Por ello no se debe decir que cierto creyente tiene un don de sanidad. Es mejor decir que por el Espíritu Santo y a través del creyente lleno del Espíritu se manifiestan en la iglesia los dones de sanidad. Las enfermedades, dolencias y debilidades son comunes al hombre. Incluso los creyentes las padecen, son el resultado de la caída del hombre en pecado. Pero esa triste realidad no implica que alguien se enferme porque ha pecado. Los discípulos le preguntaron a Cristo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor les contesta: no es que pecó este ni sus padres. En ocasiones si se enferman algunos por haber pecado. Jesucristo dijo en Juan 5:14: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cualquiera que sea la causa de la enfermedad, dolencia o debilidad, por lo general Dios desea que seamos sanados. Sin embargo, en ocasiones el Espíritu Santo no concede la sanidad a algunas personas que obviamente la necesitan. Se debe a varias razones. Vamos a enumerar algunas. La primera razón por la cual no viene la sanidad es por la incredulidad. Dice Marcos 9:24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El segundo punto es una relación inadecuada con el cuerpo, sin discernir el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o muchos están muertos, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 y 30. Sin discernir el cuerpo del Señor significa no reconocer que otros miembros del cuerpo del Señor también forman parte del mismo. El punto número 3 son las razones especiales. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Corintios. Esto sí es importante que lo leamos. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Corintios
En el capítulo 12, versículos 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Me ha hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En ocasiones la sanidad no se realiza porque Dios está usando la enfermedad para efectuar algo en la vida de esa persona. O la persona necesita más fe, o la persona desprecia a sus hermanos, o la incredulidad impide que Dios actúe. ¿Deseamos comprender la forma en que operan los dones de sanidad? Lo lograremos al considerar varias preguntas. Vamos a empezar. ¿A quién puede usar el Espíritu Santo para mostrar un don de sanidad? ¿Acaso la manifestación de los dones de sanidad se limitan a ciertas personas? La respuesta es claro que el Espíritu Santo usará a quien pueda llevar los dones de sanidad a los enfermos, pero estos dones fluirán con mayor libertad a través de quienes han sido bautizados en el Espíritu. Sin embargo, es más factible que los dones de sanidad se manifiesten a través de los líderes de la iglesia. La razón consiste en que han dado su vida entera para ministrar a la gente. Además, están en mayor contacto con los enfermos y necesitados. Examinemos la siguiente lista. Fijémonos en las personas que usó el Espíritu Santo en los dones de sanidad según el libro de Hechos. Hechos capítulo 3 versículo 11 nos habla de Pedro y Juan. Hechos 5:15 nos habla de Pedro, que era un apóstol. Hechos 8:5 al 7, ahí usa a Felipe, que era un evangelista. Hechos 9, 17 y 18 habla de Ananías, un creyente desconocido. En Hechos 9, 32 al 34 vemos otra vez a Pedro como apóstol. Hechos 14, 8 al 10 vemos a Pablo como apóstol. Y en Hechos 28, 7 al 9 volvemos a ver a Pablo como apóstol. Según esta lista, la mayoría de los casos de sanidad se realizaron a través de los apóstoles. Es comprensible porque Hechos contiene la historia de lo que realizaron los apóstoles. El apóstol Santiago dio instrucciones especiales a otro grupo que podía poseer dones espirituales o dones de sanidad. Se trataba de los ancianos. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, Santiago 5:14. Lo anterior nos enseña que el Espíritu Santo da los dones de sanidad a través de los líderes de la iglesia. Dones de hacer milagros, dones de profecía. El Espíritu Santo también puede usar a cualquier creyente en un don de sanidad, como es el caso de Ananías. ¿Qué clase de enfermedades, dolencias y debilidades pueden ser sanadas? Dice Mateo 9:35, recorría Jesús sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo ocurrió en la iglesia primitiva, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Examinemos ahora la lista de enfermedades, dolencias y debilidades que fueron sanadas en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3 versículo 2 nos habla que Dios sanó la cojera o la debilidad. En Hechos 5:17 se nos habla que sanó diferentes enfermedades o diversas enfermedades. Hechos 8:7 nos habla de parálisis y cojera. Hechos 9, 17 y 18 habla de ceguera, enfermedad o debilidad. Hechos 9:33 habla de parálisis. Hechos 14, 8 al 10 habla de cojera o de debilidad. Y Hechos 28, 8 habla de fiebre y habla de disentería o de dolencias. Con toda seguridad podemos afirmar que no hay enfermedad, dolencia o debilidad que no pueda ser sanada por los dones de sanidad. Pero es necesario que digamos algo más sobre los dones de sanidad. El don se menciona 3 veces en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el capítulo 9, 28 y 30, y todas en plural. Este es el único de los 9 dones al cual en verdad se le aplica ese número. Cada uno de los otros dones es un don. Aunque no sabemos la razón de tal distinción particular entre este y los otros dones, sí sabemos que los dones de sanidad son suficientes para suplir cada necesidad.
Quizá también dones significa que ciertos creyentes son usados por el Espíritu Santo para sanar algunas enfermedades, dolencias o debilidades. Por ejemplo, de acuerdo con Hechos 8, Felipe fue usado por el Espíritu para sanar a paralíticos y cojos. En tiempos más recientes, otro hombre fue usado para manifestar dones de sanidad. Fue usado en la sanidad de enfermedades y dolencias internas. Y eso lo vemos en campañas evangelísticas, en campañas de sanidad, donde hombres de Dios utilizan esa proeza que Dios les ha dado para traer sanidad a la gente que asiste a estas conferencias. En este por recordar que estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice la palabra del Señor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En este punto es bueno recordar que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cómo operan los dones de sanidad? Debemos aprender que no hay un modelo fijo. Esta circunstancia se observa al examinar los casos principales de sanidad en el Nuevo Testamento. La sanidad se realiza por un toque o una palabra expresada. Vamos a Mateo, esto es importante que lo leas, que lo cheques. Mateo capítulo 8, versículo 3, dice la palabra del Señor. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces, un toque, una palabra expresada, traen sanidad. 2. La persona sanada no estaba presente y no oyó la palabra expresada. Lo vemos en el mismo libro de Mateo capítulo 8, versículos 5 a 13. Dice la palabra que Jesús, entrando a Capernaum, vino al del centurión rogándole, diciendo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No estaba presente, pero la palabra expresada por Jesús le dio sanidad, aparte del toque. Un orden, también tiene que haber un orden. Mateo 12, 13. Mateo capítulo 12, versículo 13 dice: entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. A través de una orden. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Luego vemos que el ungimiento de lodo en los ojos y una palabra expresada también trae sanidad. Muchas veces utilizamos estas señales o esos prodigios a través de lo que el Señor nos habla. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 6. Juan capítulo 9, verso 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. El ungimiento de lodo en los ojos y una palabra expresada trajeron sanidad a este ciego. O también puede ser una orden y el levantamiento con la mano. Hechos capítulo 3, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios: mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos. Di conmigo: por la mano derecha le levantó, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Una palabra expresada o una orden también trae la bendición. Hechos capítulo 9, versículo 34. Libro de los Hechos capítulo 9, versículo 34 dice: y dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Entonces podemos decir que la sanidad se realiza a través de un toque, una palabra expresada, un toque, una orden, el ungimiento de lodo con señales, ¿sí?, y palabra expresada, una orden y el levantamiento con la mano, otra palabra expresada o una orden. Resalta el hecho de que el método de sanidad más común era el de la palabra expresada. Es muy importante que lo recordemos. Esto es importante. Repite conmigo: la palabra expresada. ¿Por qué? Porque un toque con la mano, el levantamiento con la mano o algún otro acto bien puede ayudar a la fe de otra persona. Sin embargo, parece que Dios obra mayormente a través de la palabra expresada. Los líderes de la iglesia primitiva realizaron milagros por la palabra expresada. Es lógico pensar que Dios aún canalice los dones de sanidad a su pueblo de la misma manera. Este punto vamos a concluirlo
diciendo que los dones de sanidad se manifiestan a través de creyentes de acuerdo con la dirección del Espíritu. Pero ¿cómo sabe el creyente cuándo posee un don de sanidad que deba compartir? Como en el caso de otros dones del Espíritu, creemos que la persona que ha de manifestar el don sentirá un fuerte impulso interno en su espíritu. La experiencia de Sansón, registrada en el Antiguo Testamento, lo ilustra muy bien. Y dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado como fuego. Jueces 15:14. Sansón no fue usado por el Espíritu para sanar, pero fue usado para realizar obras portentosas. De su experiencia podemos darnos idea de lo que experimentaremos, ya que es el mismo Espíritu el que se manifiesta a través de nosotros. Ningún creyente tiene los dones de sanidad a su entera disposición, los posee de acuerdo con el deseo del Espíritu. Algunos quizá experimentan la operación de los dones con mayor frecuencia que otros, pero ello se debe a que han aprendido a andar bajo la fe o bajo la dirección del Espíritu. Este es su gran secreto. ¿Cuál es el gran secreto? Andar por fe bajo la dirección del Espíritu. Pero ¿cuál es el propósito de los dones de sanidad? El propósito principal de todos los dones del Espíritu, como ya lo estudiamos, consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Algunos dones lo hacen de cierta manera, otros de otra. Los dones de sanidad lo hacen al capacitar a sus miembros para que estén saludables físicamente. Todo el cuerpo se beneficia si uno de sus miembros mejora físicamente. Los dones de sanidad a menudo se manifiestan en el ministerio de un evangelista. Atraen a la gente para que escuche el evangelio. Los primeros cristianos le dijeron al Señor en oración, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, Hechos 4:30. Y Dios contestó, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, Hechos 5:12-14. Por tanto, los propósitos de los dones de sanidad consisten en suplir las necesidades físicas del cuerpo de Cristo y ayudar a llevar almas a sus pies. El hacer milagros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de hacer milagros, hermanos, es declarar la función y el propósito del don de hacer milagros. El objetivo es localizar un milagro en el libro de Hechos y explicar cómo saber que en realidad fue un milagro. Vamos a ver la definición. La definición de hacer milagros. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros. El término griego, el cual se deriva la palabra milagro, es dunameis. Este término se empleó en la frase hacer milagros para dar a entender un acto del poder divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas, un poder sobrenatural para realizar lo que sería imposible de otra manera. El hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que altera, es decir, cambia, suspende, es decir, que hace a un lado o de alguna otra manera controla las leyes de la naturaleza. Al estudiar las narraciones de algunos milagros en la Biblia, podemos aumentar nuestra comprensión de ellos. Vamos a ver algunos milagros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se describen muchos milagros, la lista incluye solo unos cuantos. Vamos a leer cada historia cuidadosamente. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 17:1-6. Esto es importante que lo vayamos aprendiendo, hermanos, lo vayamos analizando, porque nosotros tenemos que hacer la misma aplicación todos los días de nuestra vida para traer bendición a las vidas que se van a acercar a nosotros para dar sanidad a través del Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Luego dices, es un milagro, Moisés sacó agua de la peña. Otro milagro lo vemos, hermanos, en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 17, versículo 1
No, perdón, capítulo 3, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Israel cruzó en seco el río Jordán. Y vemos también ahí mismo en Josué capítulo 10, versículo 12 al 13, de la siguiente manera, un milagro más. Y entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vemos, hermanos, un milagro más. Josué hizo que se detuviera el sol. Elías oró para que descendiera fuego del cielo cuando los profetas de Baal. Eliseo hace flotar un hacha de hierro. Y esto lo vamos a ver, es importante. Segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y llegamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo, anda. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano, y lo tomó. Vemos ahora, hermanos, los milagros en la vida de Cristo. Incluimos una lista de solo algunos cuantos milagros relacionados con el ministerio de Jesucristo. En Juan 12, 1 al 11, dice la palabra del Señor que cambió el agua en vino. En Mateo 8, 23 al 26, dice que calma la tempestad en el mar. Es un poder sobrenatural. Mateo 14, 22 al 31 habla de que él y Pedro caminaron sobre las aguas. En Juan 6, 5 al 14, alimentó una multitud con el almuerzo de un jovencito. En Juan 11, 1 al 44, resucita un hombre, y este salió de la tumba, hablando de Lázaro. Pero ¿cuáles son los milagros de la iglesia primitiva? Los milagros en el Antiguo Testamento podrían explicarse por el hecho de que grandes profetas realizaron la mayoría de ellos. Los milagros realizados por Cristo se explican por el simple hecho de que es el Hijo de Dios, pero los milagros de la iglesia primitiva deben explicarse de otra manera. La mayoría fueron realizados por hombres del pueblo, pescadores, empleados del gobierno y otros. ¿Cómo lo realizaron? Antes de contestar esta pregunta, examinemos varios milagros descritos en Hechos. Observa que no es fácil distinguir cuál obra portentosa es un milagro y cuál es un don de sanidad. Pero en realidad no tiene importancia, ya que fluyen del mismo espíritu. Y dice la palabra del Señor en Hechos 19, 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. He aquí una lista. Milagros hechos por la iglesia primitiva. Hechos 5, 17 al 20 nos habla de la liberación de la cárcel. Hechos 9, 36 al 41 habla de un muerto resucitado. Hechos 12, 5 al 17 habla de la liberación de la cárcel, hablando de Pablo. Hechos 13, 6 al 11 habla de la ceguera de un enemigo de Dios. Hechos 28, 1 al 6, neutralización de la mordida de una serpiente. Detrás de todos estos milagros había un secreto. No se trataba de la instrumentalidad de grandes hombres, tampoco de hombres con poderes propios y extraordinarios. Ni siquiera se trataba de la capacitación académica o escolar. Era simplemente el poder del Espíritu Santo que se manifestó para suplir una gran necesidad del cuerpo de Cristo. Con mucha frecuencia la necesidad consistía en eliminar algún obstáculo para que continuara el entendimiento del Evangelio.
Examinemos cuidadosamente uno de los milagros registrados en Hechos. Se trata de la resurrección de Dorcas, según el capítulo 9. Después que murió Dorcas, llamaron a Pedro para que ayudara. Él sabía que no podría resucitar a la muerta, pero el poder de Dios podría hacerlo. También sabía que para realizar un milagro necesitaba orar. La oración le transformaría en un canal del poder de Dios para que ocurriera el milagro. Por tanto, hizo oración y ocurrió el milagro. El Espíritu Santo tocó el espíritu de Pedro. Este le habló a Dorcas. Sus ojos, cerrados desde antes por la muerte, se abrieron de pronto y ella se incorporó. Había sido resucitada. En otra lección estudiaremos más adelante, en otro estudio, que omnisciente significa todo conocimiento. Dios todo lo sabe. Ahora agreguemos una nueva palabra, omnipotente. Esto significa todopoderoso, porque así es Dios, todopoderoso. Por el don de hacer milagros, el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios a través del creyente. Este poder hace que ocurra lo imposible. ¿Cuál es este propósito? ¿Para qué sirve el don de milagros? Porque son necesarios los milagros. Algunos dicen que les gusta ver milagros, les gusta lo sobrenatural. Otros desean ver milagros por razones muy egoístas. En cierta ocasión no quisieron recibir a Jesucristo en un pueblo. Los discípulos se disgustaron y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En Lucas 9:54. Y el Señor les contestó: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otras palabras, Cristo dijo: ningún milagro se realiza con fines netamente egoístas. Los milagros, como todos los otros dones del Espíritu, tienen un propio directriz: la edificación del cuerpo de Cristo. El don de hacer milagros elimina los obstáculos que impiden el progreso del Evangelio. Cuando los creyentes necesitan los milagros por esta razón, serán testigos de la realización de más milagros. En el caso descrito en Hechos 5, el obstáculo para la predicación del Evangelio lo constituían las puertas de una prisión. Habían encarcelado a los apóstoles por predicar el Evangelio. Gracias a un milagro, este obstáculo fue eliminado, las puertas de la cárcel fueron abiertas y ellos continuaron predicando el Evangelio. Otro caso más se describe en Hechos 6 al 11, donde dice que Pablo trataba de que se convirtiera cierto gobernador, pero había surgido un obstáculo. Un mago llamado Barjesús trató de influir sobre el gobernador para alejarlo del Evangelio. El Espíritu Santo usó a Pablo para hacer un milagro, el cual consistió en dejar temporalmente ciego al mago. Así se eliminó el obstáculo. ¿Cuál obstáculo para la predicación del Evangelio se menciona en Hechos 12:1 al 5? Vamos a verlo. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál fue el obstáculo de la predicación del Evangelio? Herodes, que quiso aprender a Pedro. Podemos declarar entonces que los dones de sanidades, el hacer milagros y la profecía traen como consecuencia una bendición al pueblo de Dios o a los hijos de Dios. Es importante entonces creer que a través del don de sanidad podemos traer bendición para la iglesia. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a la obra de Dios, que tengan el propósito de llevar la salvación a las almas. Satanás siempre ha sido destructor, ha tratado de destruir la fe, también trata de destruir a los creyentes, asimismo al cuerpo de Cristo. Cada vez que inspiras tú con tu vida, a través del don de sanidad, a través del don de hacer milagros, cada vez que inspiras a la gente, quitas la destrucción del ladrón llamado Satanás, porque dice su palabra, la palabra del Señor, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Los creyentes pueden ser tentados a usar estos dones, pero de una manera importante y responsable tenemos que hacerlo, de una manera correcta.
porque para que cada uno de nosotros tengamos ese conocimiento pleno del Espíritu Santo de Dios necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos que a través del Espíritu de Dios las manos de Dios actúen a través de las de nosotros, que de una forma correcta podamos vencer todo ese formulismo, podamos vencer todas estas cosas que nos atan o que nos quitan ese interés por llevar el don de sanidad. Los dones de sanidad ministran principalmente al hombre en sus necesidades espirituales, físicas y materiales. Entonces, hermanos, para que todo esto aplique en nuestras vidas, necesitamos imponer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy terminamos un curso muy importante que es la Escuela del Espíritu Santo 1. Más adelante, en el mes de enero, vamos a traer la Escuela del Espíritu Santo 2, donde ahora será pura práctica de lo que hemos aprendido. Es importante poner en práctica el don que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros todavía no conocemos el don que Dios ha traído a nuestras vidas, pero déjame decirte, mi hermano, déjame decirte, mi hermana, que el don que Dios te ha dado a ti, ya sea de lenguas, interpretación de lenguas, don de sanidad, de hacer milagros, de fe, don de profecía, el don de los sueños, cada uno de esos dones que tú tienes, hermano, necesitas explotarlo al máximo para que tu vida quede plasmada, en tu vida quede plasmada la esencia del Espíritu de Dios. Cuando practicamos el don de sanidad y el don de hacer milagros, hermanos, es importante que lo hagamos con un corazón presto y humillado delante de la presencia de Dios. Hoy me gozo en la presencia del Señor porque me da la oportunidad de terminar este primer curso de la Iglesia Pentecostés Alfa y Omega. Gracias a ti, hermano, gracias a ti, hermana, por poner atención, por estar presto para escuchar la palabra del Señor, por estar presto a entender este estudio. Ahora, hermanos, te toca a ti. Ahora te toca a ti aplicar estos dones espirituales para bendición de la iglesia. Es importante que todos los materiales los cuales tenemos aquí en la palabra del Señor y en este pequeño manual que te he dado del Espíritu Santo, es importante que lo utilices para bendición de los que te rodean. Es importante conocer, hermanos, entonces, que a través del Espíritu de Dios va a obrar en nosotros grandes cosas y a través de nuestras manos vamos a tener grandes bendiciones. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano, gracias a ti, hermana, por haberme permitido entrar a tu hogar durante este mes, ¿sí? En el cual me diste la oportunidad de traer este estudio, de traer este pequeño manual o inducción a recibir los dones espirituales. Que Dios te bendiga grandemente y espero que podamos aplicar muy prontamente estos dones que Dios ha puesto en tus manos, porque ya los tienes. Solamente necesitas la capacitación día con día, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios, para poder, hermanos, hacerlos crecer, para que nuestra iglesia o la iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos pueda crecer cada día más para la honra y para la gloria de su nombre. Es importante entonces, hermanos, entender que la escuela del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios está aquí, que sus dones siguen vigentes, que tú y yo podemos ser parte del cambio, que tú y yo podemos llevar sanidad, que podemos hacer milagros, porque la palabra del Señor nos dijo el mismo Jesús que milagros más grandes que los que Él hizo haríamos nosotros. Ahora, yo quiero invitarte a que en este momento, así como estás, levantes tu mano, levanta tus dos manos al cielo, ahí donde te encuentres, donde estés escuchando este mensaje, levanta tus dos manos y dile al Señor: Señor, muchas gracias, porque me has permitido terminar este estudio. Ha sido de grande bendición para mi vida, pero sé, Señor, que ahora me toca ponerlo por obra, porque dice tu palabra que tengo que dar de gracia lo que he recibido de gracia. Te agradezco, Señor, por la palabra que ha sido expresada, Señor, y por lo que he recibido en mi corazón. Tomo hoy lo bueno, desecho lo malo, pero por sobre todas las cosas, Señor, tomo tu voluntad para ejercer mi ministerio, para ejercer mi don, para ejercer, Señor, lo que tú has puesto en mí en este momento. Ahora déjame hacer una oración por ti, mi hermano. Yo quiero bendecirte. El Señor me ha dado la potestad para bendecirte. Quiero bendecirte en esta hora. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ahí donde me estás escuchando en este momento, sobre tu cabeza, sobre tu vida está el fuego de Dios y la manifestación del Espíritu de Dios
está en tu vida a partir de este momento. Recibe, hermano, recibe el poder de Dios, recibe la salvación de Dios, recibe el Espíritu Santo en tu vida. En este momento yo declaro que las lenguas son manifestadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque con esto sellamos en este momento, mi Dios. Recíbelo, mi hermano, porque en este momento sellamos y se van a desatar lenguas que son señal de que estás recibiendo el Espíritu Santo. Desátalas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Las desatamos en el nombre del Señor. Oh, mi Espíritu Santo de Dios, danos, Señor, la bendición, danos la unción, Señor bendito, que las lenguas, Señor, no cesen en este lugar, sino que tu Espíritu Santo de amor pueda bendecir, Señor bendito, más vidas. En este momento yo pongo, Señor bendito, yo pongo, Señor, a tus hijos, Señor, en tus manos, rogándote, Señor, que tú ministres a través de tu Espíritu Santo en sus vidas, que tú ministres, Señor, que las lenguas espirituales que en este momento van a ser desatadas en la vida de mis hermanos, que esas lenguas confirmen que están siendo bautizados con tu Espíritu Santo, porque fuego de Dios, Señor, fuego de Dios enviamos a las vidas, fuego de Dios enviamos a los corazones, para que sea desatado ese poder, esa manifestación sobrenatural de estos dones que tú, Señor, quieres dejarnos, Señor, a nuestras vidas. Oh, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem. Desata tu poder, desata, Señor, tu poder a nuestras vidas. Atah Adonai, Eloheinu Malech Halem, Atah Adonai. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que estás manifestando tu poder, porque estás manifestando tu gloria, porque estás manifestando, Señor, ese poder, Señor bendito, que solamente en tu presencia te podemos desatar. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Adonai Hinemi, Ruach HaHotesh. Oh Espíritu Santo de Dios, desata tu fuego, porque de ti sale la palabra, Señor, porque de ti, Señor, sale nuestra gloria. Espíritu Santo, Kadosh, 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 Adonai, Elohim Sabaoth. Oh Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti, Jehová de los ejércitos, porque cuán bueno y cuán maravilloso es tu nombre. Hinemai Tounam Nahim, Ebeni Meni Beshayayim, Yeshua Yotzar, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, de Behot Hajig Mainashib, Mashomaruat Haim, Ebeni Mevi. No, Espíritu de Dios, desatamos tu fuego en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Recibe la unción, mi hermano, recibe la unción, mi hermana, y yo sé que por la fe el Espíritu Santo de Dios hará grandes proezas en tu vida y en tu corazón. Muchas gracias. Con esto me despido en esta hora, agradeciéndote el que hayas puesto el enfoque de lo que hemos traído, que hayas puesto tu disposición, tu tiempo para adorar y glorificar el nombre del Señor. En esta hora yo declaro que en el nombre de Jesús toda la bendición, toda la unción es para tu vida y para tu corazón desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor te bendiga.